Muy buenas tardes desde Costa Rica, muy buenas noches en Panamá. La Alianza por una Vida Digna les da la más cordial bienvenida al foro del día de hoy. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de Costa Rica, un espacio de reflexión crítica sobre temas de relevancia nacional, regional y global. En esta oportunidad hemos organizado este foro para analizar y reflexionar sobre un proceso de enorme importancia para Panamá y para el resto de nuestra región. ¿Cuál es la intensa lucha desplegada desde una variedad de movimientos sociales y protagonistas muy diversos en Panamá contra un proyecto de minería que se había discutido e inicialmente aprobado en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá y había sido firmada por el presidente de la República? Gracias a este movimiento social de amplio calado, se logró revertir dicho proyecto. Esta valiosa experiencia requiere ser analizada y valorada, ya que es una fuente de aprendizaje importantísima para los movimientos sociales, no solo de Panamá, sino de toda la región centroamericana y más allá de América Latina. Precisamente para reflexionar sobre este proceso y sobre las lecciones que ha dejado, hemos invitado a 4 personas quienes han tenido una participación destacada en estas luchas en Panamá. Participarán en este foro Jesús Alemancia, quien es sociólogo, investigador social y educador popular, y es miembro del capítulo Universidad de Panamá de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. También hemos invitado a Mary Nove Marchi Chorchao, quien es una líder de las comunidades Nove de Panamá. Igualmente está con nosotros Richard Morales, quien es economista político, profesor y candidato a la vicepresidencia de Panamá, y Damaris Sánchez, quien es activista ambiental y coordinadora de la Red Nacional de Defensa del Agua en Panamá y directora de la organización Fundicep en Panamá. Les damos la más cordial bienvenida a las y los panelistas y les agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. También agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo logístico en este foro. Luego de las presentaciones que harán las compañeras y compañeros de Panamá, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de quienes siguen esta actividad a través del Facebook Live de Surcos Digital. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión, tanto en Costa Rica como en Panamá y en otros países, y les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat de Surcos. Este foro, además, les informamos, será grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, donde ustedes también pueden ver otros foros que hemos realizado sobre diversos temas. Sin más preámbulos, entonces, le doy la palabra a nuestro primer panelista, don Jesús Alemancia, para que haga su presentación. Buenas tardes, buenas noches, don Jesús, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes y buenas noches. Bueno, esto, como dijo el presentador, yo formo parte del capítulo universitario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, uno de los actores que estuvo durante todo este mes de octubre y parte de noviembre en la calle, eh, en encabezado pues, en la figura del secretario general, el compañero Fernando Ábrego. Bien, yo quiero presentar básicamente 4 ideas que nos permitiría entender qué fue lo que pasó con esto del contrato minero. La primera idea creo que tiene que ver con un proceso, por entender esto como parte de un proceso largo, un proceso que se inició después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989 y que tiene que ver básicamente pues con la implementación de las orientaciones neoliberales en la economía del continente y en el caso nuestro pues a partir de la instauración, ¿no? Lo que se dio por llamar la instalación democrática en el país. Bien, yo creo que entendiendo que
que este acontecimiento que vivimos forma parte de eso. Esto diría que ese proceso de 34 años fue acumulando, digamos, un malestar social que tiene que ver directamente, pues, con la implementación del neoliberalismo, ¿no? En casi todas las administraciones presidenciales posteriores a la invasión, cada uno de los presidentes electos contribuyó en su momento a la cadena de esta política, ¿no? Algunos tienen la idea de que el primer presidente post-invasión, Guillermo Endara, esto, él no contemplaba o no formó parte del inicio de esta política. Pero resulta que cuando él asume la presidencia, esto la asume en una situación precaria originada por las sanciones económicas a Panamá durante los últimos años de la década de los 80. Y eso hace que entonces eh, su administración no tenga la capacidad, digamos, de ejecutar plenamente los postulados neoliberales. Eh, Eso hace que entonces se dé un proceso interno en la sociedad panameña donde la aplicación de, de esta política no logra consolidarse ni iniciarse, digamos, plenamente, ¿no? Él cuando se retira de la presidencia, tiene una frase muy recordada, ¿no? Porque le estaban solicitando el inicio de los despidos de los trabajadores del sector público, ¿no? Y él dice, no, no, yo no voy a hacerme cargo de esto, ¿no? Que los muertos los cargue otra persona, el próximo presidente, ¿no? Y así fue que terminó ese periodo. Luego entra plenamente esto, el Partido Revolucionario Democrático, encabezado por el señor Pérez Valladares, y ahí se inicia todo un proceso ya de mano dura en la implementación, ¿no? La reforma laboral, la reforma educativa, las privatizaciones. Entonces ya comenzamos entonces a ver de qué manera es que se da todo esto del inicio de la política neoliberal en la economía panameña, y eso va generando lentamente también una especie de malestar, ¿no? En la medida en que cada reforma aprobada por los presidentes era una negación de derechos logrados a lo largo de los años en la historia de Panamá. Entonces, eso se fue acumulando y digamos que entonces lo conectamos con la segunda idea. Esto, cómo este proceso de acumulación genera un descontento que va creciendo lentamente, que no tiene, digamos, una especie de desarrollo lineal, sino que en cada momento, frente a cada política económica que se decida, es que se van los conflictos. Pero a la vez que se dan los conflictos, la llamada instalación democrática post-invasión también comienza a perder legitimidad en la población. Entonces, digamos que este proceso de acumulación de la aplicación de la política económica, entonces genera descontento social y también genera la pérdida de fe en las instituciones del Estado panameño. No queda ninguna institución del Estado panameño que no sea cuestionada por la población. Y esto mucho a partir digamos, de esta manera como la élite económica acumula capital, ¿no? Al amparo del Estado, al amparo del control del Estado. Entonces, en esa medida también, esto, la crisis que se vivió tiene que ver con ese proceso de pérdida de fe de la institucionalidad democrática y el malestar social que se va generando desde ya todos estos 34 años a partir de la carencia de servicios médicos por parte del sistema de salud,
de la seguridad social, los altos costos de los medicamentos, el alto costo de la comida, toda una serie de elementos que van pues generando esto y eso hace, se combina pues un proceso en el cual en la cadena de, digamos, de alzamientos populares que se da durante estos 34 años, ¿no? Se va acumulando, va generando mucha distancia de la democracia eh, y resulta entonces que todo eso se va combinando a lo largo del tiempo también con un proceso de experiencias de lucha que en algunos momentos se ve aislada y en otros momentos logra tener, digamos, un ritmo más unificado entre las plataformas, entre los frentes de lucha y va generando en medio de todo este proceso una tercera idea que quiero compartir. Cómo este proceso de acumulación de reiterativa de la crisis social y la pérdida de la institucionalidad democrática va generando también entonces un proceso de unidad, esto, de unidad en medio de una divergencia interna de las plataformas de lucha, ¿no? Aquí el ejemplo más claro fue las movilizaciones de julio del 22, ¿no? Hasta que no se logró la mesa única de diálogo, eran dos plataformas de lucha. La Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza del Pueblo Organizado, ¿no? Con la diferencia que una estaba más centrada, digamos, en la zona metropolitana del país y la otra en el campo, en la ciudad de Santiago. Yo creo que este elemento de estar cada uno enfrentando las situaciones que genera el neoliberalismo también nos fue llevando a un proceso de unidad en medio de esta divergencia organizativa, de posiciones políticas, de liderazgo, y genera pues un movimiento de unidad que tuvo mucha riqueza, ¿no? Y cuando hablo de la riqueza que tuvo y tiene todavía el martes de esta semana, ¿no? Fue el Encuentro Nacional de Dirigentes amplio, impulsada desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida, ¿no? Y ahí el criterio fue eh, unificar a todos los que luchen, a todos los que estuvieron presentes en, en la lucha de octubre y noviembre. Bien, eso entonces se reconoció ampliamente durante el encuentro. Si no hubiera habido la unificación, a distancia, en medio de opiniones distintas, nosotros no hubiéramos logrado esta victoria. Entonces, a partir de eso, yo creo que habría entonces entender cómo es que este estallido social que se inició en julio del 22, si lo comparamos con la experiencia de ahora, esto desarrolló una experiencia novedosa, ¿no? La territorialización de la lucha, en la medida en que actores que no habían estado presentes en julio del 22, de repente aparecen, ¿no? En este caso, y eso, no, eso en ninguna medida quiere decir que esto fue aquí hay un debate que tenemos entre lo espontáneo, ¿no? Y las acciones que se dieron, si fueron organizadas o espontáneas. Entonces, yo creo que no ha habido acción espontánea. Creo que ha habido acciones territoriales de gente que mínimamente tenía un nivel de organización y de inquietud y que respondía también a otro trabajo de tipo social que se daba en el territorio, ¿no? Este es el caso de los pescadores de Costa Abajo de Colón, en el distrito de Donoso, ¿no? Esto, que jugaron un papel fundamental en bloquear el puerto de la minera, Puerto Rincón, ¿no? Y todavía siguen vigilantes de la entrada y salida de los barcos
que estaban sacando pues los minerales. Otra de las, Otro de los sectores que se comenzó a expresar fue el campo, ¿no? Básicamente en dos, digamos, plataformas locales. Esto, parte del movimiento campesino que se unificó con el movimiento indígena y que se unificó a la vez también con los pobladores de las comunidades rurales, ¿no? Eso se vio a lo largo de toda la Panamericana, muy parecido pues a lo que ocurrió en julio del 22. Pero resulta que acá esto, la gente tuvo mayor claridad. A los inicios de todo esto hubo un debate si solamente con la movilización y el cierre y la toma de la carretera era suficiente. Y comenzó un debate sobre si no era más estratégico tomarse la entrada de la mina, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Esto, entre el movimiento campesino e indígena y las poblaciones rurales, decidieron pues tomarse la entrada de la mina y sigue tomada. Ese es conocido como el área de San Juanito. Entonces, ahí vemos cómo van surgiendo actores que a su manera, a partir de sus inquietudes y sobre todo a partir pues del malestar social que todos cargamos con todos estos años de negación de derechos sociales a la población. Y creo que esto fue generando, pues. Y otro actor que a su manera también estuvo presente en julio del 22 y que volvió a aparecer de nuevo esto, eh, 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 este octubre y noviembre, ¿no? Es lo que se dio por llamar, pues, el bastión de del Oriente Chiricano, ¿no? Básicamente, el pueblo Nove y todas sus expresiones locales. Creo que se volvió a reafirmar pues la inquietud que estuvo presente pues en julio del 22. No creo que tengamos tiempo, pero sí creo que vale la pena tener en mente en los años 2011 y 2012, ¿no? Que fue la lucha que encabezó el pueblo Nove contra la reforma del Código Minero, ¿no? Y la conquista que se logró, no en su totalidad, pero sí condiciona la política minera con la ley 11, ¿no? La obligatoriedad del Estado de tener que consultar al pueblo Nove todo tipo de inversión de megaproyectos que pretenda introducirse en el territorio Nove Buglé. Entonces, hay que recordar eso. Yo creo que esa experiencia de lucha del 11 y 22 marcó también estas experiencias de 2022 y 23, ¿no? Y una cosa que creo que en algún momento tendríamos que investigar, ¿no? Muchos de los compañeros de esta generación 2022 y 23, ¿no? Esa era la generación que en el 2011 y 2012 eran adolescentes de 12, 13 años, ¿no? O sea, aquí lo que hay que resaltar es la, que esos muchachos que veíamos en las asambleas comunitarias jugando alrededor de la familia, ¿no? Esos niños que estaban riéndose y corriendo alrededor de las asambleas comunales son los dirigentes de ahora. Esos son los que están dirigiendo la lucha ahora, ¿no? Dándole continuidad a este proceso de resistencia que siempre ha tenido el pueblo Nove. Creo que eso vale la pena entenderlo muy bien y perfilarlo y recuperar esa historia de continuidad. Yo creo que en medio de eso hubo mucha incomprensión desde los movimientos sociales en su momento, eh, la lógica de lucha del movimiento indígena. Yo creo que es un elemento que también en algún momento tocará reflexionar y debatir sobre eso, ¿no? Habían compañeros que se molestaban por la forma como el movimiento indígena, ¿no? Tiene una forma de abordar las cosas que toma distancia de los movimientos sociales, de las ONGs, ¿no? Entonces yo creo que también eh, va a llegar el momento de realmente hablar sobre eso, sin temor, sin miedo a lo que a veces algunos dicen, es que eso va a generar divergencia, va a generar distancia, va a generar división, y yo no lo creo. Yo creo que es
reconocernos en la diferencia, ¿no? Reconocernos en la lucha con las diferencias que tenemos. Entonces, es un elemento también que debe quedar registrado pues, para la reflexión y futuros debates. Y cuento todo esto porque yo creo que eso también nos lleva luego a otro elemento nuevo, pero muy polémico, ¿no? Que todavía hoy día tenemos divergencias de las plataformas de lucha. La entrada del movimiento juvenil, antes de que se lograra la derogación, ¿no? Y yo creo que si, o sea, tendríamos que ver también la historia, los antecedentes para ubicar la línea de las movilizaciones durante todos estos años, ¿no? Y sobre todo, eh, un momento estelar como fue el intento de la reforma constitucional en el 2019 y cómo los jóvenes fueron la fuerza que estuvieron alrededor de la Asamblea Nacional, ¿no? Y prácticamente paralizaron pues el debate sobre reforma, la propuesta de reforma constitucional que había, ¿no? Yo creo que ese antecedente lo tenemos que tener en cuenta para poder entender entonces cómo se dio el desarrollo de la presencia juvenil en las últimas movilizaciones, ¿no? Con la seña que después de las 4 de la tarde era que ellos aparecían y era un movimiento potente, ¿no? Un movimiento potente en la medida en que los cálculos que, que, que se tiene es entre 20.000 a 50.000 muchachos en la calle, ¿no? De todos los sectores. Pero hay una particularidad en donde aquí es la divergencia que tenemos y creo que hay que reflexionar sobre las divergencias, ¿no? Fue un movimiento en el que estuvo vinculado pues a los llamados sectores independientes de políticos, que es un mecanismo que tiene el Código Electoral, ¿no? Hubo mucha presencia de los sectores independientes impulsando y alimentando esas movilizaciones. También hubo mucha presencia de organizaciones no gubernamentales ambientalistas alentando esto, el fenómeno de las redes, ¿no? De la convocatoria por redes también, eso hay que entenderlo. Entonces, eso lleva luego a un tema en el que nos lleva a a dos conclusiones a las que quiero llegar, ¿no? Y es el hecho de que los medios, en medio de todo esto, llegaron a desarrollar una visión de que habían protestas malas y protestas buenas. Las protestas malas eran de las plataformas de lucha que se habían tomado las carreteras y las calles. Esas eran las malas. Y las buenas eran las protestas de los jóvenes que establecían como vehículo para detener el contrato minero la vía institucional, ¿no? Y eso nos llevó a tener tensiones y diferencias en el abordaje de cuál era la manera Don Jesús, de detener. disculpe, vayamos Sí, concluyendo para sí, reducir el sí, tiempo. ¿no? Gracias. Entonces, esta divergencia nos lleva entonces a lo que le comentaba sobre las dos conclusiones, aunque podemos tener muchos más, a las que queremos llegar, ¿no? Uno, siguen dos tensiones presentes y abiertas en la judicialización de varios compañeros que participaron eh, en las movilizaciones y encabezaron los procesos, ¿no? Ah, entre los que están en tierras altas, los 21, se ha de sumar toda una cantidad de dirigentes que están siendo judicializados y se le ha abierto pues carpetas e investigaciones judiciales. Y dos, el desafío del cierre. Y cuando me refiero al desafío del cierre, me estoy refiriendo a cómo esta visión distinta del abordaje para detener el contrato, ahora resulta que tenemos divergencia. Tenemos divergencia porque nosotros entendemos el cierre como un proceso político y social y técnico. No compartimos los criterios de un discurso tecnocrático sobre el cierre, de quienes pueden hacer el cierre porque sí conocen del asunto del cierre.
¿no? Este martes 19 tenemos movilización para presentar la comisión que la Alianza del Pueblo Unido por la Vida está conformando, bajo el criterio de que son los movimientos los que tienen que participar y vigilar el cierre de la mina. Entonces, quería señalar estos dos aspectos, porque estos dos aspectos están presentes todavía en todo lo que implica el debate sobre realmente garantizar y lograr que la minera desaparezca del país, ¿no? Terminaría aquí. Gracias. Muchas gracias, don Jesús, por su participación. Le doy la palabra ahora a doña Manchi Chorchavo. Muchas gracias por su participación. Bienvenida a esta actividad. Buenas noches. Sí, una disculpa por entrar un poquito tarde, tenía problemas con la comunicación, pero aquí estamos. Sí, fue una lucha, como lo ha dicho Jesús, una lucha de, de que lo tomaran como político o, o algo parecido, pero no se trata de una lucha política a nivel nacional, una lucha que se viene dando desde hace muchos años, una lucha que el pueblo indígena ha defendido dentro de nuestro país, Panamá. Estos temas de la minería no vienen de ahorita. Estos temas de la minería inicia en el año 1970. Lo que es de la comarca, yo soy de Chorcha. Este inicia en el año 1970. Han pasado sin números de intentos de exploraciones sobre de Chorcha. De igual, también vemos las luchas que se llevó en 2009. También hubo manifestaciones sobre ese tema, a cual nos llevó una lucha desigual también con el gobierno. El gobierno nunca quería tratar de escuchar al pueblo panameño. En aquel entonces estaba la empresa Cuprum, que había firmado una inversión con las comunidades de la comarca indígena. Eso más era en Quebrada Tula. Pero después de eso, cuando nosotros fuimos de nuevo a la réplica, que no estábamos de acuerdo con estos proyectos, en 2009 iniciamos una lucha donde en 2010 también fuimos vistos durante todo este tiempo que le estoy diciendo, 2009, 2010 y 2011. 2010 que se llevó la protesta, los diferentes comunidades salieron lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué decía el gobierno? No, este es el gobierno de PRD y el político que está llevando al pueblo indígena a la calle. No, en ese entonces era el expresidente Martinelli, que fue una historia muy triste porque fuimos masacrados, bombardeados. En aquel entonces nace la ley 11, la ley 11 que se promulga, ¿no?, en la asamblea. Esto se promulga el 2012. O sea, la lucha fue en 2010 y el 2012 la Asamblea Nacional promulga esta ley que establecía un régimen especial para la protección de los recursos naturales, hídricos y ambientales en la comarca. Pero quiero decirle algo. Yo, como le decía a mi pueblo de Chorcha y Chamí y todos los grupos originarios donde que existe minerales, les digo yo, si están violentando la ley, la constitución, ¿cómo no van a violentar nuestra ley 11, nuestra carta magna, que es también la ley 10? Todo esto lo llevamos a cabo cuando nos dimos cuenta que ya se estaba llevando la ley 406 a la asamblea.
nos preocupó y nos vimos obligados de caminar comunidades por comunidad y hablar con nuestra familia, nuestras amistades. ¿Ve? Entonces, ¿qué decían algunos del gobierno? No, esto no le afecta a la comarca, no le afecta a la población indígena. Los caciques tradicionales de la comarca hizo un llamado, llamase cacique regional, llamase caciques, presidentas de Congreso, que son personas, autoridades que tienen que ver con la comarca. No, esto no le afecta. Y bueno, aunque no vimos, ellos decían, nosotros veíamos que sí nos afectamos, que era un suicidio letal para nosotros. Entonces fuimos y convocamos reuniones. Esas reuniones se vino dando, no es el día que nosotros en la semana o el mes que estaba en la asamblea, ya venía dándose de 2 años, porque ya veníamos caminando, llevando esas reuniones, lo llevábamos en Molejón, lo llevábamos en diferentes puntos de la comarca. O sea, que si el presidente y el gobierno pensaba que nosotros estábamos dormidos, estaba muy equivocado, porque estábamos y estamos atentos de lo que se está dando dentro de nuestra comarca y a nivel nacional. Entonces, me decían algunos, nosotros le decimos blanco, algunos blancos nos decían, pero Manchi, usted, ¿por qué está trayendo o invitando a la gente a la calle si dice el gobierno que eso no le afecta a ustedes? Yo le digo, mira, hoy son ustedes, como lo dice el gobierno, pero mañana, después de los 40 años que se firme este contrato minero, no va a tocar a la comarca. ¿Qué quiere decir? Una estrategia que está tomando el gobierno de que nosotros no nos quedemos callados, nos mantenemos en nuestra casa y ustedes pues firmen el contrato 406. Pero ¿qué pasa de aquí a 40 años? ¿En qué país vivimos nosotros? ¿En qué mundo nosotros vivimos si estamos en Panamá? No estamos en Alaska, en otros países más lejos. Y yo le decía a mi pueblo que no entendían. Decía, pero ¿cómo si nosotros estamos en la comarca y el gobierno, la autoridad tradicional dice que no nos afecta? Yo le digo, mira, la tierra gira, da vuelta y en la noche no nos damos cuenta. Entonces imagínate que si la atmósfera no va a ser afectada, ¿quién me asegura que la atmósfera no va a ser afectada? ¿Quién me asegura que no va a ser el de impacto para nosotros esa ley? Pues viendo todo eso, los compañeros del Bastión de Oriente Chiricanos conformamos grupos de diferentes puntos. Nos fuimos de la Tierra Alta, de Boca del Toro, también acá en Veraguas, en Panamá. O sea, nuestra gente está por todo punto de Panamá. Y nos reunimos y llevamos a cabo que eso no afectaba a nosotros. Y viéndolo así, llevamos a cabo esta lucha. No fue fácil, no ha sido fácil. Tuvimos que ver también con los extranjeros que estaban varados. Nosotros como manifestantes y como preocupados por nuestro país, teníamos que también resolver la necesidad de aquellos que también estaban varados en la calle. Esto no ha sido fácil. El gobierno se aisló completamente de todo, nos dejó a nosotros y no nos quería atender. Y bueno, se perdió. Y por la cual nosotros declaramos que no teníamos un presidente, no tenemos. De entonces, nosotros llevamos de nuevo, le explicamos al pueblo en cada bastiones que esa lucha era necesario, porque si no, 40 años después íbamos a estar emigrando a Costa Rica, emigrando al país vecino, y donde hay terreno para nosotros. Sabemos nosotros que Costa Rica está libre de minería,
¿verdad? Creo que nosotros también podemos lograr, y también teniendo todo el oro verde de Panamá, no era necesario de explotarlo, no veíamos esa necesidad cuando tenemos un canal de Panamá que genera millones de dólares, que yo le explicaba a mis compañeros, a mi compañera, a las mujeres de lucha, porque también en las calles estaban las mujeres luchadoras, las mujeres dejaron sus niños en la casa, su familia, los trabajos. Muchos me decían, pero ustedes pues vayan a trabajar, unas ofensas que venían, y nosotros no, es por el bien de Panamá. Si tú quieres a Panamá, tú te quieres. Yo le decía a mi pueblo nacional que pues sabemos que habían grupos que estuvo a favor y en contra de nosotros como estuvimos en la manifestación, y que hemos estado en esta lucha. Esta lucha, como les acabo de decir, no inicia de ahora, esta lucha inicia de años tras años. Bueno, también quería compartir con ustedes, porque muchos desconocen de estos temas. No sé cuántos minutos me están dando, no me lo han dicho, pero Te quedan 7 minutos más, doña Mancha. ok. Le voy a compartir un pequeño documental que tengo aquí y se lo voy a leer para que tengan conocimiento sobre el Chorcha. Dice así: el origen de este proyecto data de 1970 y han pasado por numerosos intentos de desarrollo. En fines de los años 1990 se avanzó en trabajos de prospección, lo que continuaron a los 2000, dados que el proyecto que en plaza de un área con presencia de comunidades indígenas, las empresas a cargo de la prospección, Cuprum, que le hablé a usted, firmó un acuerdo de inversión. Esa vez era con los pueblos indígenas, que llamase caciques. En 2009 entró otra empresa que se llama Dominio Mineral. Aquel también adquirió la propiedad completa de Cuprum para continuar con esos trabajos de prospección. Sin embargo, en esos años la Corte Suprema de Panamá suspendió todas las actividades de prospección minera en todas las zonas cubiertas por los contratos de prospección de 2006 de Cuprum que estuvieran en la comarca Nove Buglés. Las decisiones de la Corte se basó en la ausencia de consulta por parte de empresas y de gobierno con los pueblos indígenas en los daños ambientales que podía causar el proyecto, y que la empresa no disponía de una evaluación del impacto ambiental aprobada. Las concesiones de prospección que expiraba de abril de 2010 no fue renovada en un lugar de ellos, de abril 2010. El Ministerio de Comercio de Industria del MISI declara reserva minera las 24.000 hectáreas, 24.241 hectáreas en el área de Cerro Chorcha, en la que minera estaba ya prohibida entrar. En el año 2010, una protesta de indígenas, en la cual le estaba diciendo, de las comunidades, de la explotación de los recursos minerales de tierras comarcales, resultó en la muerte de un civil y decenas de heridos. En 2012, la Asamblea Nacional promulgó la Ley 11, la GO 227 001, que establece régimen especial para la protección de los recursos hídricos ambientales de la comarca Nove Buglés. La ley, por un lado, reconoce el derecho de la comarca en relación con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de su área, y por el otro, prohíbe cancelar todas las concesiones otorgadas para la exploración y explotación, extracción de minera en la comarca. En 2016, Dominio Mineral registró una solicitud de arbitraje
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferentes Relativas Inversiones del CIADI, reclamando al gobierno, disculpen, reclamando al gobierno los daños y arreglo de diferentes relativas inversiones. En estos perjuicios estuvo un total de 268 millones de dólares. Finalmente, el CIADI estableció que el Estado panameño debe compensar con más de 26 millones a Dominio. Esto fue uno de lo que se ha venido luchando contra estos proyectos de Cerro Chorcha, y también tenemos el de Cerro Colorado. El de Cerro Colorado también inicia en el 1971. Esto también sí estuvo Codemín trabajando. También estos proyectos, también hubo un bastión de lucha, bastión de cierre, de ataque en el mismo proyecto minero, donde se logró sacar al proyecto de Codemín. Eso ya venía también dándose en el año 1980. En el año 1981 el proyecto se interrumpió. Se decidieron archivar estos proyectos, y posteriormente también en el año 1993 se devolvió su participación del gobierno de Panamá. O sea, que cada gobierno que venían, esos son lo único que hayan para seguir trabajando o manteniendo o engañando al pueblo nacional de la comarca, que a base de eso, si me da esto, yo te voy a hacer la carretera, yo te voy a hacer la escuela, yo te voy a dar el centro salud, donde que si vas a la comarca, si lo invitamos a la comarca, no tenemos buen centro salud, no tenemos buena carretera, no tenemos nada. Eso es algo penoso. Y cada gobierno llega a gobernar, lo primero, su mira hacia la comarca, al Cerro Colorado, al Cerro Chorcha, al Cerro Pelado, al Cerro de Guariviara. Entonces, no, como que no hay otro proyecto sostenible, sino solo la mira es de explotar, de hacer daño al ambiente. Entonces, nosotros como pueblo indígena no hemos bajado la guardia. Y como dice compañero, la juventud de aquel entonces va aprendiendo. Un relator dijo que nosotros como pueblo indígena, cada 5 años nosotros cambiamos la estrategia de lucha, y así mismo hemos hecho y estamos en la lucha. Yo pienso que esta lucha no termina aquí, esta lucha va a seguir, y nosotros pues ahora creo que el 6 de enero vamos a estar reunidos. Todos los bastiones están invitados en Veragua. Creo que va a ser cerca de la escuela normal. Para el 6 de enero nos vamos a reunir todos, los indígenas, los noves, los gunas, los que de Darién, todos los bastiones que estuvieron en la lucha, porque tenemos que tomar una decisión, porque el gobierno está diciendo, no, ya la minera no está trabajando, pero entonces lo vemos allí. Entonces es algo preocupante. Se sigue también la interrupción y demanda contra el pueblo originario y los que han estado al frente de la lucha, de la vocería, llevando las manifestaciones. Hay persecuciones todavía. Entonces no vemos esa paz social que ellos han dicho que ya está un paz social, no lo vemos. Entonces, por la cual esta lucha no es de ahora, esta lucha no es política, no lo vemos como política, sino lo vemos como defensor de nuestro ambiente, de aquella madre tierra que nosotros en verdad lo estamos necesitando.
Muchas gracias, doña Manchi, por su intervención. Y a continuación le doy la palabra a don Richard Morales. Adelante, don Richard. Gracias. Porque me tomé más. Muy buenas noches a todas y todos. Agradezco a los compañeros y compañeras de Costa Rica por la invitación. Saludos a todos los amigos y amigas en la hermana República que nos sintonizan, que nos acompañan, y también mi más profundo respeto por todos los luchadores sociales que están participando en este diálogo, en este foro. Cada uno ha contribuido desde distintas trincheras a lograr esta importante victoria para el pueblo panameño, que es que se haya logrado derrotar el contrato ley 406 y que estemos en ciernes de un cierre de la mina, aunque el cierre de la mina también va a ser objeto de una disputa política, es decir, esto no ha terminado todavía. Voy a centrarme en distintos aspectos, ¿no? De la coyuntura, y voy a procurar que sean elementos distintos a los que ya han mencionado los compañeros para no reiterar, digamos, ¿no? Lo ya dicho. El primer punto creo que tiene que ver con la formación social panameña o la forma como ha estado organizado históricamente la sociedad panameña y dónde entra la minería ahí. Porque la mayoría de los países latinoamericanos han sido exportadores de commodities, de bienes primarios. Exportan petróleo, de gas natural, exportan litio, distintos tipos de minerales, cobre, oro, o también productos alimentarios, ¿no? Exportadores de la banana, el café, la soya, etcétera, ¿no? Es una economía que se ha centrado sobre todo en la exportación de estos bienes primarios. Y ese es el lugar que han ocupado la mayoría de los países latinoamericanos en la división internacional del poder, o la división internacional del trabajo, disculpen, aunque también del poder. Pero Panamá ha tenido desde época de la colonia un papel distinto. El nuestro ha sido un país que ha vendido sobre todo su posición geográfica para acortar el tiempo de circulación del capital, básicamente para que las mercancías fluyan más rápido de un punto al otro. Eso ha sido originalmente, se hacía con el camino real y de cruces durante la época de la colonia, donde el Imperio Español movía el oro que extraía de Sudamérica, lo movía de vuelta a Europa, y con el paso del tiempo, esto se desarrolló después en el siglo XIX, el ferrocarril interoceánico, después con el propio Canal de Panamá, a los inicios del siglo XX y más allá, ¿no? Es decir, una economía de tránsito, ¿no? Donde la posición geográfica estratégica de Panamá, el punto más estrecho del istmo centroamericano, se utiliza para mover mercancías, para favorecer al comercio mundial. E incluso en el propio escudo de Panamá está inscrito la frase pro mundi beneficio, ¿no? Para beneficio del mundo, pero que si la traducimos correctamente sería para beneficio del mercado mundial, ¿no? Así que este lugar de tránsito y también ese papel de tránsito de poner la posición geográfica al servicio de el movimiento de mercancías, de la circulación del capital, ha seguido con otras actividades. Los servicios legales y financieros, por ejemplo, con la venta de sociedades anónimas, con los servicios financieros, con el centro bancario que abre en 1917, además con zonas económicas especiales para importar y reexportar bienes a través de la zona libre de Colón y otras, el abanderamiento de buques. Es decir, que Panamá ha servido lo que hoy en día se llama un hub, ¿no? Y a la particularidad de Panamá se le ha tendido a llamar transitismo, en una economía de tránsito. A diferencia de otros países, nuevamente latinoamericanos, que se enfocan más en exportar commodities, como la forma como obtienen divisas y demás. Ahora, esto implica que la clase dominante panameña tiene ciertas peculiaridades, no es rentista ante todo, vive de la renta que obtiene de prestarle estos servicios al capital
en el mundo, pero este modelo ha empezado a agotarse y el agotamiento de este modelo tiene que ver con cambios en el mercado mundial, cambios en el comercio, cambios en el transporte en general, y estos cambios han empezado a repercutir sobre Panamá y empezará a que se vea un agotamiento de la forma en que se organizaba la economía panameña. Así que en cierta forma la clase dominante en Panamá ha empezado a optar por, o había empezado a optar por negocios extractivistas como una forma de compensar el agotamiento del modelo, el hecho de que sus negocios tradicionales empezaban a deteriorarse. Y ahí entra la minería, no porque la clase dominante panameña iba a desarrollar la minería, sino porque buscaban ser socios minoritarios de los capitales extranjeros. Así que la idea era convertir a Panamá cada vez más en un país minero para compensar el deterioro del país transitista, el país que pone la posición geográfica al servicio de la circulación del capital en el mundo, ¿no? Y eso entra, claro, y eso entra en crisis en esta coyuntura, pero ya en el pasado, ya con las protestas multitudinarias que se dieron en Panamá en el 2022, donde el rechazo de la población ante necesidades inmediatas, lo que está expresando es el agotamiento de ese modelo, un modelo que no da respuesta a las mayorías del país. Así que ese sería el primer elemento, digamos, comprender que el intento de las élites panameñas de imponer la minería en Panamá es un intento de compensar el desgaste, el agotamiento de ese modelo, de esa forma de organizar la economía panameña, que entra en crisis por diversos motivos bueno, que van más allá de lo que podemos desarrollar en este foro, ¿no? Sí, eso sería, digamos, esa visión, esa concepción sistémica, ¿no? De lo que está sucediendo. Y ahí también habría que tomar en consideración que eso lleva consigo algunos elementos que ya ha mencionado Jesús, por ejemplo, lo de la propia descomposición del Estado panameño. Un Estado panameño que cada vez más pierde la capacidad de cumplir con sus funciones fundamentales y que ha degenerado una especie de Estado delincuencial donde ninguno de los poderes del Estado cumple con las prerrogativas, ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Eso va a ser importante a la hora de pensar por qué se dan entonces de la manera que se dan las protestas, ¿no? Eh, y ese descontento y ese malestar es clave, ¿no? Porque hay un rechazo a la minería per se, pero hay un rechazo también a una forma de organizar esta sociedad que no da respuesta a las mayorías. Eh, Creo que una lección importante de la jornada de protestas tiene que ver con lo avanzado en torno a la conciencia, porque ha habido claramente una toma de conciencia del pueblo panameño que podemos vislumbrar como conciencia ambiental, conciencia ecológica. Y digo esto porque hay una conquista, no solo en lo concreto, digamos, en que se haya logrado tumbar el contrato ley, sino también en que la conciencia del pueblo o la base de la unidad nacional actual, de la nueva unidad nacional, es otra. Este es un pueblo cuya conciencia ha logrado avanzar y no es el mismo país de hace algunos meses. Y esa conciencia ecológica se demuestra en la medida que ya es un pueblo que no pone el crecimiento por encima de todo. El discurso de que es el crecimiento económico ante todo ya no cala. La gente está claro que hay prioridades ecológicas que tienen que ver con la crisis ecológica en Panamá, a nivel mundial, el combate al cambio climático, la importancia de que Panamá sea parte del corredor biológico mesoamericano, y este es un pueblo que ha aprendido a valorar lo ecológico, la dimensión ecológica como la condición necesaria para la producción y reproducción de la vida de nuestra existencia, ¿no? Y eso ha sido uno de los elementos que mueve a las masas a protestar, a los distintos sectores del país, ¿no? Esa conciencia ecológica que hemos ganado. Pero también una conciencia clara pudiéramos llamarle soberanista. Uno de los elementos sobre la concesión minera de First Quantum era que estableció un enclave minero, esta idea de entregar el territorio a una empresa transnacional, ¿no? Y Panamá tiene una historia de lucha por la soberanía, por la expulsión de los Estados Unidos de su territorio, y la idea de establecer un nuevo
enclave y hirió fibras muy sensibles de este pueblo, y la lucha era tanto ecológica como lo era soberanista, como lo era patriótica. Yo no lo podía ver en las consignas, en la forma como las personas se vestían para las movilizaciones. Se estaba defendiendo la soberanía en contra del capital transnacional, en contra de los capitales extranjeros y los socios locales, a los que el pueblo consideraba traidores. Y eso es muy importante, esta idea de que estas personas traicionaban a la patria. Y se considera la patria ahora como una especie de unidad donde lo ecológico prima incluso, ¿no? Y eso es importantísimo porque va más allá de este enclave. Es la idea de que no queremos esta concesión minera, pero no queremos ninguna concesión minera. Queremos un país libre de minería metálica a cielo abierto. Ese es un avance de la conciencia importantísimo y se puede trasladar a otros tipos de entregas del territorio y los recursos de un país. Por ejemplo, hay situaciones parecidas con otros activos estratégicos del Estado panameño, como los puertos, como la energía, como las telecomunicaciones, entre otras, ¿no? Y otra toma de conciencia, otro avance importante es un avance de conciencia de clase, aunque no parezca evidente a primera vista. La gente estaba claro que los medios de comunicación estaban favoreciendo la mina porque estaban favoreciendo los intereses de los dueños de esos medios y los intereses de los socios nacionales de la minera. La gente estaba claro de que esos eran intereses del poder económico. Y por eso, en muchas protestas había un repudio hacia los medios, no por el periodista per se, sino había un repudio por el medio al que él pertenece y los intereses a los que respondía. Y mucha gente también estaba clara que en las campañas de satanización a las que voy ahora, contra los sectores populares, había un elemento importante de clase. Los están atacando porque son los sectores que han estado luchando en contra de la mina y que no representan los mismos intereses de quienes nos han estado históricamente gobernando. No quiero sobreestimar cuánto es ese avance de conciencia de clase, pero está ahí definitivamente, ¿no? Así que en esta coyuntura, además de lo concretamente logrado hasta ahora, hay estos avances en la conciencia de un pueblo que uno pudiera hablar de la posibilidad de una unidad nacional alrededor de una visión de futura distinta a la que existía antes, ¿no? Donde se valora la idea de una democracia verdadera, una democracia real, el pueblo en las calles ha hablado, no tanto las instituciones desprestigiadas del Estado, de representación y demás, donde valoramos la soberanía, son nuestros recursos y no queremos que se exploten, que se depreden para beneficio de otros, y que la vida y ese equilibrio ser humano-naturaleza es fundamental. Ahora, dentro de esta coyuntura, creo que también se valora enormemente como lección la importancia de la combinación de formas y métodos de lucha distintos. Aquí distintas organizaciones lucharon según sus propias circunstancias, según sus propias realidades, y estas diversas formas lograron complementarse por la mayor parte de estas jornadas. Empezó a haber mayor tensión hacia el final, hacia las últimas semanas, pero estas formas lograron combinarse. Las organizaciones populares presentes en Alianza Pueblo Unido por la Vida, en ANADEPO, son principalmente organizaciones gremiales, obreros, docentes, distintos tipos de sindicatos, etcétera. Hicieron acciones de fuerza, acciones de presión, sobre todo en los distintos centros urbanos del país, y lograron en general esa consistencia que tienden a tener las organizaciones donde hay militantes, que pueden de manera muy estructurada ejercer una lucha, pero a la vez se complementaron con estas organizaciones los distintos sectores de los pueblos indígenas, tanto los noves, pero igualmente también los Emberás en la parte este o en Panamá este, principalmente camino a Darién, y ahí se dan formas de lucha donde entran las organizaciones de los pueblos originarios, pero también esa relación estrecha que hay entre las comunidades con quienes están protestando, que es una dinámica distinta a la que existe con organizaciones gremiales. Y de igual forma, las formas de resistencia, las formas de lucha, las formas de llevar adelante son distintas en cada sector, ¿no? Y se dan en distintos puntos del país, ¿no? Eso es muy importante. De ese tema ya han hablado el compañero Jesús y la compañera.
Ahí también hay que mencionar nuevamente, ya se destacó el papel de los lancheros, otra forma de lucha, el papel de quienes que jugaron un papel tremendo de heroísmo en cerrar paso al suministro de la mina, a las comunidades que estaban cerrando a la entrada a la mina, que estaban asfixiando a la minera, generando una presión tremenda. Uno ve, pues, que hay esta forma como se complementan distintos métodos de la lucha social en las calles. Y también, claro, sin lugar a dudas, las protestas multitudinarias protagonizadas por sectores de jóvenes, pero que igualmente eran muy heterogéneas en distintos sectores del país, que se lograron convocar durante un momento muy preciso de la lucha, que logró generar una presión tremenda, que desbordó la capacidad de los medios, del poder económico, de las cámaras de comercio, del gobierno, de sostener, digamos, de sostenerlo. Ahí se dieron cuenta que se estaban volcando más allá más allá de las organizaciones, digamos, que fue más allá de los sectores que están organizados para las luchas, ¿no? Y esto, claro, los medios destacaron o le dieron mayor cobertura a determinadas protestas, pero también se estaban dando a lo largo de distintas partes del país, ¿no? En Veraguas, en Chiriquí, etcétera, ¿no? Ahora, a esa combinación de formas de lucha hay que destacar que se estaba apostando también a las luchas ante las instituciones, es decir, esas luchas que se dan jurídicamente, ¿no? Tanto las demandas de inconstitucionalidad como las exigencias de la derogatoria de la ley, todo eso estaba generando una presión importante, porque hay que destacar que si no existiera la opción de la derogatoria de la ley, que podía hacerse de manera casi inmediata a través del poder legislativo, ellos hubieran podido demorar más el proceso dentro de la Corte. Este es un fallo que se dio en tiempo récord porque había un movimiento popular que nunca dejó las calles, movimiento popular diverso, esta combinación de distintos sectores, de distintas formas de lucha, que nunca dejó las calles diciendo esto puede terminar ya. Eso obligó a que la Corte tuviera que fallar más rápido, ¿no? Así que vemos que, y claro, que la lucha internacional que se estaba dando, las solidaridades que se dieron desde otros países, desde otras organizaciones, todo esto es importantísimo, ¿no? La presión sobre actores políticos para que se pronunciaran. Y esto, claro, esta lección de que se pueden complementar estas distintas formas de lucha, esta diversidad que existe en los sectores populares panameños. Y claro, y también el hecho de que a pesar de que tenemos un Estado delincuencial cuyas instituciones no responden a los intereses mayoritarios, no actúan en forma legal la mayoría de las veces, que con la presión popular se les puede obligar a actuar. Eso es una lección importantísima que se da aquí. Es decir, esa corte falla a la velocidad que falla porque había un pueblo en las calles. Es una lección que este pueblo tiene muy claro. Las instituciones funcionan en Panamá solamente cuando el pueblo presiona. Eso es terrible para las instituciones, sin lugar a dudas, pero es algo que le demuestra, le da confianza a un pueblo. Es decir, nosotros podemos ganar, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos tener victorias importantes, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Comprender esto de las distintas formas como se pueden complementar estos sectores, ¿no? Los estudiantes, los obreros, los docentes, los lancheros, los campesinos, los indígenas, y cómo en distintas partes del país se dio esta lucha, ¿no? Claro, otra lección importante es lo terrible o el daño que pueden hacer el poder económico a la hora de intentar dividir una lucha y que no hay que subestimarlos a ellos, porque hay un momento donde ellos empiezan a demonizar, empiezan a bajar líneas, ¿no? Líneas de la Cámara de Comercio, líneas de figuras afines a estos sectores para demonizar las protestas buenas, las protestas malas. Las protestas malas para ellos son las que lideran los movimientos populares y empieza el discurso de clase, ¿no? Empieza el discurso que busca negar la agencia, que negar la causa de quienes están protestando
de los obreros, de los docentes, de los indígenas, de los campesinos y decir, no, ellos tienen una agenda distinta o ellos responden a unos intereses distintos a los que por los que inmediatamente están luchando, ¿no? Es decir, empieza este intento de satanizar a los sectores, ¿no? Y esto, claro, y este ataque desde los medios de comunicación, que lamentablemente hay sectores que caen en eso, que reproducen ese discurso, sectores que también estaban luchando. Don eh, Richard, un minutito más. Ujú. Sí, ese ataque también, además a través de los medios, lo complementan con la judicialización o criminalización de dirigentes, ¿no? Lo estamos viendo actualmente, aquí está Damaris, que Damaris está siendo objeto de un proceso de criminalización que se da desde el sector empresarial de las tierras altas, pero también se da contra otros dirigentes, obreros, de docentes, que están siendo objetos de persecución desde el gobierno, muchos líderes estudiantiles también. Es decir, es el intento de infundir temor. Ustedes lograron una conquista, pero ahora vamos a amedrentarlos para que no se atrevan a salir más a las calles. Quieren castigar al sector que luchó, quieren dividirlo. Están los buenos, los más cercanos al poder económico y están los malos, ¿no? Así que hay que también tener presente esto, ¿no? De que estos sectores, el poder económico y aprende incluso en sus derrotas. Y ahora que el pueblo ha ganado, ellos han aprendido y han dicho, vamos a tratar de castigarlos, vamos a tratar de seguir infundiendo temor para que esto no se repita, porque están asustados y por eso aplican estas campañas de terror, aplican estas campañas de distintas formas de violencia contra los movimientos, contra los sectores, para tratar de amedrentarlos. Pero yo diría que haciendo un balance ya final para cerrar el punto es que ha habido un avance importante, no solo la conquista concreta, que hayamos tumbado esa concesión, sino el hecho de la conciencia que ha ganado este pueblo y eso abre las puertas a un proyecto de nación donde haya soberanía, donde haya equilibrio ser humano-naturaleza y donde podamos apuntar hacia, más allá del solamente el crecimiento económico, a que haya un desarrollo auténtico. Muchas gracias, don Richard, por su intervención. Y le paso la palabra ahora a doña Damaris Sánchez para que nos exprese sus puntos de vista. Adelante, Damaris. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación también a participar. Y bueno, me encanta por un lado ser la última porque he podido escuchar a todos los análisis, las reflexiones que han hecho a partir de esta gran lucha. Y tal vez muchas de las cosas que había anotado aquí para compartirles ya han sido mencionadas por ejemplo, el profesor Jesús Alemancia. Menciona aspectos vitales sobre esta conducta social que hemos podido vivir nosotros en este último mes y medio, pero que es a partir de una historia, como bien él la ha comentado, que no es ahora, sino que viene un modelo de opresión, un modelo de corrupción, un modelo de abuso por parte de los gobiernos que ha limitado un desarrollo digno de las comunidades, que ha hecho una predilección en darle los beneficios a un sector económico pudiente, a un sector económico egoísta, ambicioso, que solamente aspira a tener ellos las mejores condiciones, negando todas las necesidades que existen en nuestras comunidades y que han ido acumulando una serie de reacciones. eh, y también lo vinculo directamente a los temas ambientales y tal vez el producto de esta lucha en la cual nosotros nos incorporamos acá desde la provincia de Chiriquí, es porque hemos sido o hemos sufrido las consecuencias de ese modelo acaparador y destructivo, en este caso de las cuencas hidrográficas, en donde gobiernos, empresas promovieron un desarrollo energético a partir del uso de los ríos, indicando a las comunidades una serie de beneficios y ventajas que no han sido tales y que lo que nos ha dejado después de alrededor de 20 años son cuencas totalmente destruidas, un costo de energía sumamente elevado y los perjuicios ambientales y también los perjuicios sociales le han quedado a las comunidades. Y yo creo que esa reflexión de esa vivencia, que en el caso de la provincia de Chiriquí ha sido bastante dolorosa,
porque tuvimos una gran lucha para defender los ríos de la provincia, desde los sectores de organizaciones ambientales y de los sectores campesinos productivos. Sin embargo, no logramos esa victoria. Y ya en menos de 2 décadas tenemos consecuencias que son para nosotros bastante dolorosas. Nos hemos convertido en un modelo de lo que no debe ser en cuanto al manejo de las cuencas hidrográficas, y por eso nuestra lucha en este caso sobre el tema minero viene dado por una experiencia, desde lo que dice la comunidad, desde lo que propone la comunidad, desde lo que las comunidades visualizamos, que no somos técnicos, que no somos biólogos, que no somos técnicos, pero que vemos en nuestras realidades y sentimos nuestra vivencia y nuestra relación con los bienes naturales de los cuales nos reconocemos dependientes, que reconocemos a una madre tierra que nos provee esos servicios vitales para nuestra supervivencia. Entonces, veíamos en el tema minero una especulación enorme que puso todo el territorio nacional a la disposición de las empresas transnacionales, y habían polígonos de concesiones para extracción de minería metálica en cualquier rincón de nuestro país, desde los sectores muy cercanos a la frontera con Costa Rica hasta Darién, desde las áreas protegidas hasta zonas muy cercanas a las costas. Habían comunidades muy cerca de la capital, también con polígonos para la minería metálica. El haber hecho ese ejercicio de colocar en un mapa las regiones y los polígonos para la extracción minera fue algo muy vital que creemos que apoyó mucho a que las comunidades se identificaran territorialmente con el impacto negativo que tendría la minería en Panamá y las consecuencias nefastas de que este contrato con Minera Panamá se aprobara, con todas las ventajas, con todos los beneficios, con todas las prebendas que se le estaban otorgando. Así que la aprobación de la ley 406 generó todo un malestar ciudadano, porque ya la corrupción es algo que nos molesta a todos, porque lo vemos al diario, cómo ha intervenido en el buen desarrollo de nuestro país, y ahora significa la entrega de nuestro territorio a una empresa transnacional con el poder de hacer en esas zonas de concesión lo que ellos quisieran hacer, y abriendo las puertas para que este mismo tipo de actividades se realizaran en cualquier parte del territorio, así como lo dijo Manchi. Es algo tremendo escuchar a un diputado en la asamblea decir, es que tenemos que ir sobre el territorio de Cerro Colorado porque no podemos dejar ese cobre sin explotar esa mina. Y yo creo que ese sentimiento común que nos unió a todos como pueblo, no solamente en el tema ambiental de la protección de nuestras fuentes de agua principalmente, porque muchas comunidades carecen de ese recurso tan vital para el desarrollo humano, para la salud, para vivir de una manera digna, y sin embargo el gobierno entrega estas áreas del corredor biológico, estas áreas prácticamente que todos en zonas de montaña donde están las nacientes de nuestras fuentes de agua, para la extracción minera, para la contaminación, exponiéndonos a las enfermedades que representa la minería en cualquier territorio. Esto generó digamos, mucho malestar en muchas personas en todas partes del país. También los debates que se dieron en la Asamblea Nacional, en el primer debate, que fue transmitido a través de canales y de redes sociales, en donde muchos profesionales fueron de todas las ramas, economistas, sociólogos, médicos, ambientalistas. El ejercicio que hicieron los abogados también fue muy importante, hablar de lo que representaba la inconstitucionalidad, cómo amenazaba eso a nuestro país, en los temas de salud. Toda esa información que pensábamos, de hecho yo pensaba, bueno, los que estamos interesados en el tema minero estamos escuchando los debates de la asamblea,
pero sin embargo los jóvenes estaban escuchando estos mensajes y los estaban analizando y procesando, y en el momento que se necesitó, esa juventud salió con esas reflexiones tan profundas sobre el impacto que tendría el contrato minero para nuestro país. Y se logró una expresión desde diferentes puntos de vista, desde los barrios, en las capitales de provincia, desde las comunidades, en los diferentes distritos del país, cada uno tratando desde su localidad, desde su forma, tratar de expresarle al mundo, de expresarle al gobierno el rechazo a esta ley y exigiendo la derogatoria, que luego todo fue un proceso tan rápido. Pasábamos de la protesta contra la ley a pedir su derogatoria, y luego el análisis que llevaban los abogados de que si era derogatoria o que si era inconstitucionalidad. Y tantos grupos en la calle, como decía el profesor Alemancia, no había una dirección de alguien en particular, pero como que todos nos fuimos, bueno, lo que más conviene tal vez en este momento es esto, y bueno, íbamos en ese camino y unificábamos a través tal vez de esos mismos mecanismos de comunicación que existen actualmente, hasta lograr esta declaración de inconstitucionalidad, que estoy totalmente de acuerdo con Richard, que fue producto de esa presión social que había en la calle. Si esto no se da, la Corte hubiese tardado muchísimo más tiempo, tal vez hubiesen jugado alguna otra carta que no era la que esperábamos, de declarar una constitucionalidad, y esto hubiese sido terrible. Ya había muchos análisis de las consecuencias que traería para el país, que un pueblo en la calle, enardecido, indignado, no tuviese el resultado esperado, pues podría traer consecuencias aún mayores para esta crisis social que hemos vivido. En el caso de Tierras Altas, acá vivimos una situación tal vez un poco difícil, porque hay los bastiones de lucha de los pueblos Nove, como dijo Omanchi, se extendieron por todo el territorio, y aquí en Tierras Altas hay una gran comunidad Nove que vive aquí, que reside aquí, que trabaja en las fincas agrícolas, y que como todo el pueblo salió a la calle, salió a luchar. Y el cierre o el bloqueo aquí en la carretera pues tuvo unas consecuencias bastante fuertes para el sector agropecuario. Se generaron confrontaciones, que lamentablemente una de ellas, liderada por el alcalde de Tierras Altas, confrontó directamente a los productores con los trabajadores que estaban en el punto de la protesta. Este ataque hacia los manifestantes ha dejado muchos sinsabores de parte y parte. Hay todo una situación bastante complicada aquí en Tierras Altas en este momento, aparte de la criminalización y de la judicialización que se está haciendo a un grupo de 21 personas acá. Está toda aquella confrontación que todavía se percibe, el acoso en las redes sociales, los discursos de odio, los discursos del racismo, la discriminación, que surgieron muy fuertemente, que siempre han estado, pero que surgieron muy fuertemente durante estas protestas, y que nos hace a nosotros como organizaciones que hemos venido trabajando el tema de desarrollo comunitario, el tema de la educación ambiental y promover buenas prácticas agrícolas en esta zona tan vulnerable, a cómo recomponer ese tejido social que ha quedado bastante lastimado después de las protestas. Tenemos una victoria muy importante, el fallo de la Corte, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay todo un proceso de vigilancia, porque la empresa sigue haciendo lo posible y lo imposible para seguir extrayendo minerales y lograr consolidar su actividad acá. El pueblo se mantiene en pie de vigilancia,
También se logró la aprobación a una ley de moratoria minera a la minería metálica en Panamá, que nos debe garantizar hacia el futuro no más concesiones, pero que nos deja algunas concesiones mineras todavía por las cuales tenemos que luchar que sean sacadas de nuestro sistema aquí en el país. Y yo creo que también le deja una claridad importante a la sociedad sobre la necesidad de una participación activa en cuanto a las decisiones sobre temáticas tan complejas como esta y sobre todos los temas que tengan relación con los impactos que puede recibir una comunidad. Particularmente nosotros hemos venido a través del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería desde mayo del 2021 generando información hacia la comunidad sobre este tema de Minera Panamá y la extracción de cobre. Nuestro esfuerzo mayoritario estaba en generar conciencia, en motivar a la población a salir, a rechazar este contrato cuando llegase a la asamblea. No se dio antes, sino que se dio después de aprobada la ley. Y generó una crisis muy fuerte. Yo creo que tal vez a futuro la población podrá estar más vigilante de lo que estén haciendo los diputados en la Asamblea Nacional. También les quedará claro a estos señores que el pueblo no está dispuesto a seguir permitiendo que ellos hagan lo que quieran, a que tomen decisiones que ponen en riesgo no solamente la sostenibilidad ambiental, social de nuestro país, sino la soberanía que para todo el panameño consciente de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia patria, representa tener un Estado extranjero decidiendo sobre nuestro territorio. El gobierno y los aliados que ha utilizado como mecanismo para la criminalización y la judicialización han llevado bastante fuerte esos mensajes de odio y creemos que hay que impulsar campañas que dejen mayor claridad a la sociedad en general la importancia de la defensa de los derechos humanos, la importancia del respeto a las diferencias de pensamiento, la necesidad de diálogo sobre esas mismas diferencias que puedan existir para poder construir espacios de participación más efectivos, más consensuados y que podamos enfrentar los desafíos que nos van a venir hacia el futuro, porque de seguro el tema del cierre de la mina va a continuar por varios meses hasta que logremos que de verdad Panamá esté libre de minería. Y también a cómo enfrentar otro tipo de proyectos que se van a estar dando y seguramente tendremos mucho que seguir hablando, por ejemplo, de los embalses o reservorios que se están planteando del río Indio para abastecer la cuenca del Canal de Panamá y asimismo de otros proyectos de uso de las cuencas hidrográficas, también de las áreas protegidas y de sus funciones, de los manglares, puertos que se están planteando en el territorio y que definitivamente las consecuencias que tienen para nuestra sociedad son muy graves. Y en este último periodo, pues todo prácticamente que se ha concentrado en el tema minero, pero sí en otras situaciones ambientales bajo las cuales las comunidades debemos tener una mayor formación sobre los mecanismos de participación ciudadana para poder contrarrestar estas decisiones y estos procesos que los gobiernos y las empresas van a seguir llevando hacia adelante. Lamentablemente, pues también a partir de esta experiencia hemos visto una polarización en cuanto a los pensamientos que ejercen las élites contra las personas que nos manifestamos, inclusive acá en el municipio de Tierras Altas, el alcalde ha emitido un decreto que prohíbe las manifestaciones o
que para realizar una manifestación, una protesta, tenemos que pedirle permiso a la alcaldía. Entonces, muy alegremente muchas personas, inclusive algunos agricultores, están favoreciendo esta medida sin analizar la consecuencia que tendrá a futuro un decreto como cuando el sector agropecuario es incluso uno de los más vulnerables a que las políticas neoliberales tengan un efecto directo sobre la actividad económica primaria en este país. Así que muchos desafíos nos quedan a partir de esto, pero sobre todo que el pueblo organizado siga informándose, siga trabajando articuladamente en la medida de las posibilidades. Me alegra muchísimo que pronto las comunidades indígenas encuentren esos espacios de diálogo junto a la Alianza de Pueblo Unido y a otras organizaciones nacionales, porque de hecho vamos a tener que continuar la lucha y es importante contar con organizaciones desde el pueblo que defiendan los derechos del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaris, por su intervención y muchas gracias a las panelistas y los panelistas por sus presentaciones y por haber compartido esta valiosísima experiencia de lucha del pueblo panameño. Instamos a las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live de Surco Digital que por favor hagan sus comentarios o preguntas en el chat para transmitirlas a las panelistas y los panelistas. Voy a leer 3 comentarios que hemos recibido. Gidu Rojas Jiménez menciona: saludos solidarios desde Costa Rica, al hermano pueblo de Panamá, y un saludo especial de parte del Encuentro Democrático. Por otra parte, Carlos Omarriba menciona: excelente actividad, un tema muy importante. Gracias por compartir la experiencia que nos permite entender los logros obtenidos en esta lucha del pueblo panameño. Y Tibi Glera nos menciona: saludos a los expositores y expositoras, excelente diálogo. Bueno, mientras recibimos alguna pregunta en el chat, a mí me gustaría plantear un tema que me parece muy relevante y que tiene que ver con algo que ustedes comentaron y que es particularmente valioso en esta lucha, que fue la convergencia de sectores muy diversos, con intereses a veces disímiles, con prácticas de expresión política también disímiles, pero que lograron aglutinarse alrededor de este tema común. Mi pregunta va en el sentido de si esta experiencia de convergencia, que me parece particularmente valiosa, eh, se ha dado en el pasado o si hubo un elemento innovador al calor de esta lucha, porque creo que los movimientos sociales en nuestra región podemos aprender mucho de este ejercicio de convergencia que lograron desarrollar en Panamá. No dudo que fue difícil, pero me parece por las exposiciones que hemos escuchado que fue particularmente valioso. Entonces mi pregunta va en el sentido, si ya en el pasado, en luchas anteriores, este tipo de convergencia se ha dado, o si es un fenómeno que adquirió características, digamos, novedosas al calor de esta lucha. A Esto, quien quiera sí, responder. a ver, yo diría que es novedosa, ¿no? Novedosa en la medida en que mezcla actores y territorios. Yo creo que ahí está lo novedoso, ¿no? Porque en otras ocasiones, las otras luchas siempre han sido más, digamos, más segmentadas en términos de lo que provocaba la movilización y el conflicto, ¿no? En algún momento esto siempre hubo como mucha instancia con el tema ambiental, ¿no? Entonces, eh, creo que esto de la conciencia ambiental que comentaba Richard, eh, digamos que es un punto central eh, hoy día, pero que también tiene su trayectoria. Me acuerdo muy bien que en el 2011, cuando comenzó las negociaciones contra el Código Minero y el nacimiento de la Ley 11, cada vez que hay conflictos siempre surge el racismo. Pero por otro lado, en la experiencia del 2011 y 12, había una simpatía,
una simpatía, en este caso hablo de la ciudad de Panamá, hacia la delegación NOVE que llegaba a la negociación. Y la simpatía en la calle, ¿no? Era una muestra como de comenzar a pensar al final lo que nos queda de naturaleza, ¿no? La garantizan los pueblos indígenas, la defienden los pueblos indígenas, no lo hacemos nosotros, ¿no? Y yo creo que esa simpatía con toda la situación que estamos viviendo en términos de, digamos, del impacto que tiene la economía sobre la naturaleza, ha generado parte de esa conciencia mezclado con los otros temas de la falta de fe en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es innovador, innovador en la medida en que nace una conciencia de preocupación frente a la naturaleza, ¿no? Y a tal nivel que hay un tema que se ubica en la frontera con Colombia, la, que todavía está bajo investigación si es así o no, la concesión petrolera, ¿no? Y eso fue prácticamente a días de que la Corte promulgara la constitucionalidad. Y ya en las redes se estaba discutiendo que la próxima batalla que podía venir era ver qué estaba pasando con la concesión petrolera en el Darién, ¿no? Y me acuerdo muy bien también cuando el Ministerio del Ambiente y no me acuerdo si era la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia, emiten inmediatamente de que esa concesión no existe, ¿no? Que eso era un simple rumor. Pero el hecho de que después de la inconstitucionalidad en las redes comienza el debate sobre la concesión petrolera, y en el mismo momento cuando se dan cuenta de que están debatiendo la concesión petrolera, inmediatamente el Ministerio del Ambiente responde diciendo, no, 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 eso no se ha dado, ¿no? Yo creo que ya nos señala también un poco lo que decía Richard del temor. O sea, aquí hay mucho miedo para las élites, ¿no? Las élites han sido derrotadas, ¿no? Entonces eso hace que frente a las cosas que vienen en el futuro, ellos tienen que ver la manera de cómo enfrentarlo, ya no de la manera tradicional de una asamblea que hace lo que se le ocurra al ritmo que ellos digan, y si no, y si la población no hace caso, pues para eso está la policía y se reprime y todo aquello. Y yo creo que ahora se han dado cuenta de que ya esto no va a ser así, hay un corte, hay un punto de cambio, ¿no? Y esta experiencia. Muchas gracias. Eh, Don Jesús, no sé si alguien más de las otras panelistas o el otro panelista quisiera referirse a este tema de lo, de lo nuevo, digamos, al calor de esta convergencia. Si no, yo, perdón, sí, Damaris, adelante. Sí, Ya, ya. quería mencionar que cuando cuando se aprobó la ley 406 y que se veía la necesidad de salir a las calles a protestar, en muchos lugares, aquí en la provincia, la gente decía, pero ¿y dónde está el pueblo Nove? Porque se sabe la fortaleza y es que ellos van a salir a la calle a mantenerse y no a ir a las medias, ¿no? Es o todo o todo. Y en los primeros momentos, se estaba como ansiando que el pueblo Nove llegara para hacer esa fuerza de lucha. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días y que se daban esas confrontaciones, que por qué no se abre, que está muy firme, que mire, que en la calle, y salió una anécdota, porque me recuerdo ahorita porque me daba risa, hay una cantante acá, se llama Sandra, que tiene una canción que dice, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces salió un meme por ahí que los noves decían, si saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Nosotros vamos a ir a la lucha firme y con todo.
Y tal vez nosotros los latinos somos, decíamos aquí en el punto de cierre en Volga, nosotros tal vez somos un poco más temerosos y empezamos a mirar, oye, pero sí, hay que tal vez, mira que hay que flexibilizar. Y esas conversaciones muy interesantes que se daban en esos momentos, nos dejan muchas lecciones. O sea, hay momentos en que uno tiene que tomar una postura firme frente a un gobierno que no tenía la intención de reformularse la aprobación de esta ley. Si no hubiese sido por la protesta de todos los tipos que se dieron, las pacíficas, las de caminatas, las de los cierres, la de los lancheros, todo fue parte de un engranaje que no se montó como tal, pero que funcionó muy bien. Si no, yo creo que todavía estuviésemos en la calle. Gracias. Voy a leer un comentario aquí de Patricia Blanco, quien dice: muchas gracias por este espacio tan valioso para entender la movilización del pueblo panameño en contra de la minería y en defensa de la soberanía. Y don Marco Ortega pregunta, y ya le voy a dar la palabra a doña Manchi, que usted me parece que quiere intervenir. Nada más voy a mencionar un comentario y pregunta de don Marco Ortega. Hablar sobre las herramientas. ¿Cómo se puede debatir un discurso técnico-científico sobre los controles o medidas ambientales que proponen los proyectos, sobre todo en dimensiones pequeñas que se enfrentan a pequeñas poblaciones y no necesariamente a todo un país? Tal vez después pueden referirse a este comentario de Marco, pero le doy la palabra a doña Manchi, que quería intervenir sobre este tema anterior. Sí, bueno, cierto, como estaba diciendo la compañera Damani, una preocupación grande que se generó cuando no se veía el movimiento del pueblo indígena en la calle, no se veía el pueblo Nove, no se veía, más cuentan en esta lucha, pues más cuentan con nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Era más bien, dijimos, bueno, tenemos que ver cuáles eran las bases de que íbamos a la calle. Teníamos que analizar bien el tema, de que no fuéramos como uno de más. Y cuando nosotros, como lo dice la Licen, cuando nosotros decidimos porque vamos y no vamos con un relajo, no vamos de estar una hora en la calle, no vamos a eso. Nosotros vamos definido a una lucha hasta dar nuestra vida por algo. Cuando vemos, es muy preocupante. Y esas decisiones que nosotros como un OVE tenemos no vienen de hoy. Esta lucha viene, como le dije antes, viene de antaños, donde que nuestros caciques han dado su vida en una lucha como esta. Como se dio en 2011, Jerónimo Tugris dio la vida, y mira, por la ley 11 lo tomamos así. Eh, Muchos compañeros han donado vida, como esta vez tuvo Tomás Milton. Fue muy preocupante, un educador en el bastión de Orconcito, a las 10:45 de la noche, donde que dona una vida por la lucha, porque el mismo pueblo, y lastimosamente, pues era el mismo país vecino, pues trata de arremeter en contra de la lucha, ¿no? Donde que este educador da su vida. También en Chame, 12 educador más dio la vida. O sea, no es el relajo que cuando el pueblo mueve, se manifiesta, o esto no es. No somos un científico, pero sí somos parte de la historia y conocemos nuestros derechos, conocemos nuestro hábitat, nuestro lugar donde habitamos, conocemos también qué es lo que nosotros queremos para nuestra población Nove y nuestra población a nivel nacional, no solamente Nove, porque la lucha no era tampoco del pueblo Nove solo. Como le decía a los compañeros, estamos
solidarizándonos con el pueblo blanco que de Panamá, porque el gobierno decía, no, esto no es con ustedes, esto es con los bancos, esto es con Donoso, se refería a Donoso, y nosotros decíamos, no, dice, no, ustedes ya lucharon, ya ustedes no tienen, mira, deben irse, me llamaban, me decían, Manchi, prefiero que o sea, cuando me dijeron, puedes salir por la puerta ancha, Manchi, tú te puedes ir, vaya, lleva a tu gente a descansar a su casa, no tienen ese, o sea, el mismo gobierno me llamaba y me decía, yo digo, no, prefiero salir en la puerta ancha, pero con mi gente y mi pueblo a nivel nacional, sabiendo yo que la ley 406 afecta a todo. Entonces, me preocupaba también que, o sea, cuando el gobierno le decía a los compañeros de la ciudad, no, ustedes, es con Donoso, no con ustedes de la ciudad, a los jóvenes, lo amedrentaron también, lastimosamente, la universidad, que es el campo de enseñanza y fue habitado por policías y militares. Fue triste ver a los jóvenes luchar, una juventud que está haciendo su pinino, que no conoce, no sabe lo que es una bomba lacrimógena, pero esta juventud lo dio todo por el todo y lo dimos todo por el todo a que el gobierno nacional entendiera que era una ley nefasta y asesina para el pueblo nacional. También quería tocar el tema sobre el petróleo, ya que Jesús, también quisiera preguntarle si se ha enterado que ya su autoridad, cacique, Cunampia, ha estado reuniéndose con el gobierno sobre ese tema. Creo que a mí me han informado también que ya se están reuniendo, están llegando a un acuerdo, ya que supuestamente eso del petróleo data del año 1923. Entonces, en aquel entonces, como dicen ellos, no era un comarca, pero ahora es un comarca y está dentro, el petróleo está dentro de la población indígena. Entonces, yo quisiera preguntarle aquí a Jesús si él tiene conocimiento de que ya sus autoridades ya se están reuniendo o es algo que aparenta el gobierno para que no haya una lucha más, porque tenemos dos luchas pendientes. Quiero descargarle aquí a los compañeros de Costa Rica y país vecino que nosotros tenemos dos luchas pendientes sobre ese tema del petróleo y también sobre la ley 409, que esa ley fue un madrugonazo también que el gobierno nos dio a nosotros y que estamos probablemente para enero estamos saliendo a manifestarnos. Por ahora el gobierno está haciendo todo por el todo, reuniéndose con autoridades tradicionales, ya está buscando la forma, pero esto no se trata de Panamá, esto se trata de un país internacionalmente donde firman un acuerdo de 2030, donde que vienen muchas cosas a nivel nacional y es algo preocupante. Entonces, hay programas que ya el gobierno se ha reunido con la ONU y pues ahora solamente viene, esto es lo que es y ya, pues el pueblo, ningún pueblo puede opinar como lo hicieron con el tema del COVID, con la vacuna.
fue, desde entonces viene la lucha. Ahora con esto no nos asombra con la ley 409, ¿verdad? Donde nos quita la patria potestad de los hijos de nosotros, donde que nos quita pues eh, ese amor fraterno que tenemos a nuestros hijos, donde que estamos sufriendo con ellos y que ellos vengan a decidir, tomar decisiones y hacer lo que quieran con nuestros hijos. Es otro tema importante también que quisiera dejarlo claro aquí a los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si don Jesús quiere referirse a lo que mencionó Manchi. Sí, esto, a ver, es que la información está como cruzada. El Estado dice que esa información no es real, pero por otro lado, la dirigencia de la zona, con su abogado, puso una demanda. Entonces, uno se preguntaba, entonces, ¿qué es lo que se está demandando? Si el Estado dice que eso no es real, entonces, ¿qué es lo que se está demandando? Por otro lado, ya hay algunas confusiones. Eh, Están circulando noticias de eso que comenta Manchi, de que como que se están poniendo de acuerdo para que funcione la concesión. Pero por otro lado, las comunidades alegan de que no se pueden poner de acuerdo cuando no han hablado con las comunidades. Entonces, es como una información que no se ha logrado como verificar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa concesión? Sí tiene rato. Muchos alegaban que debido al debate del contrato minero, eso había quedado opacado y que no se le había puesto atención, ¿no? Y que entonces ya se había aprobado la concesión y la entrega. Y resulta que la concesión impacta directamente a las comunidades en Verá Bonan bajo el Estatuto de Comarca y también afecta a las comunidades en Verá Urbana de tierras colectivas, que es otro estatuto legal. Entonces, yo creo que todavía hace falta como realmente conocer en detalle las implicaciones de esta concesión petrolera. Muchas gracias, don Jesús. Bueno, vamos llegando ya al final de esta actividad. Estamos cerca de las 2 horas que nos habíamos propuesto. Quisiera agradecerles en nombre de la Alianza por una Vida muchísimo a las panelistas y los panelistas por compartir sus experiencias y su visión de este hito, que en realidad fue esta lucha contra la minería en Panamá, de la que se pueden extraer una gran cantidad de enseñanzas. Quisiera hacer algunas reflexiones finales en nombre de la Alianza por una Vida Digna. Aunque estamos hablando hoy de un caso muy particular, de una lucha muy particular, en realidad creo que también se ha hablado de que este es un tema común, ¿verdad? Y es un tema que debe fomentar vasos comunicantes en todos nuestros países, porque todos nuestros países vivimos situaciones en una medida u otra semejantes, ¿verdad? Estamos hablando de una agudización del proyecto global neoliberal y regional también, eh, por parte del capital transnacional y de sus aliados locales en nuestros países, procesos acelerados de explotación, apropiación privada de bienes comunes, despojo de poblaciones, una actitud depredadora hacia el ambiente y hacia los entornos sociales, ¿verdad? Entonces, si bien es un caso particular de un tema particular, es también un tema general que toca muchos aspectos de la vida de nuestros países y por eso es que hay que aprender de esta valiosísima experiencia que ha desarrollado el pueblo panameño en un ejercicio real de democracia participativa desde la base social de múltiples protagonistas en esta lucha. Eh, Vienen procesos muy similares, ya están en curso procesos muy similares en nuestra región y en toda América Latina que requieren una acción ciudadana, una acción social, un compromiso y una conciencia muy fuertes como las que ha tenido
el pueblo panameño para enfrentar estas difíciles situaciones y estas tesituras. Se ha hablado hoy también, y me parece muy importante rescatarlo, de la importante creatividad que se desarrolló en este proceso por parte de sectores muy diversos, cada uno aportando desde su perspectiva. Y algo de lo más valioso que hemos escuchado hoy es esa capacidad de convergencia. Muchas veces en nuestros países tenemos situaciones eh, que no podemos enfrentar de la manera más adecuada porque no somos capaces de buscar esas convergencias en medio de las divergencias y de la diversidad, pues natural a los grupos, a los procesos, a los planteamientos que tenemos desde diferentes sectores. De manera que creo que hay mucho que aprender de esta experiencia en Panamá sobre cómo generar convergencia alrededor de un tema de interés común, de interés nacional que tiene que ver con la soberanía. Y también se ha hablado, por supuesto, de la importancia de sembrar conciencia, de generar conciencia sobre estos temas, de generar conciencia sobre estos problemas, de tener este tipo de temas en el debate, en la palestra, en las discusiones comunitarias, institucionales, etcétera. Finalmente, creo que es importante reflexionar sobre cómo darle continuidad a este tipo de luchas que estoy seguro que en Panamá están analizando y trabajando sobre esto, porque en Costa Rica hemos tenido situaciones de luchas sociales importantes contra proyectos semejantes a este y de otro tipo, pero son luchas que de alguna manera, una vez que pasan, hay un cierto desvanecimiento de la energía política y social que se ha desarrollado y creo que es un reto importante para nuestros movimientos sociales, nuestros países, cómo garantizar consolidación y continuidad en este tipo de luchas. Creo que ha sido una actividad muy valiosa, hemos aprendido muchísimo de esta valiosísima experiencia del pueblo panameño y nuevamente en nombre de la Alianza por una Vida Digna agradecemos muchísimo a las panelistas y los panelistas por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido sus visiones y a todas las personas que nos han acompañado desde el Facebook Live de Surcos Digital, les agradecemos también su presencia. Esta actividad, como todas las actividades de la Alianza por una Vida Digna, el video queda en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que los invitamos y las invitamos a que busquen foros anteriores y por supuesto este foro que va a quedar colgado allí. Muchas gracias nuevamente y tengan todas y todos muy buenas noches.